El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Y vamos a escuchar palabra de Dios. Sabes que muchos anhelaban en aquellos días, en los tiempos bíblicos, anhelaban los momentos del pasado, los momentos, las grandes epopeyas del pasado, los grandes acontecimientos de la historia. ¿Por qué? Porque decían ellos para sí mismos, seguramente cuando Dios le habló a Moisés fue un momento maravilloso, lleno de gloria, lleno de poder. Seguramente cuando Dios partió las aguas del Mar Rojo fue un hecho sin precedentes. Así cuando Dios les dio las tablas de la ley, cuando Dios hizo llover el maná, el pan del cielo, cuando Dios hizo salir agua de la roca. Y así cada milagro. El pueblo de Israel conocía cada milagro que Dios había hecho en la antigüedad. Y ellos añoraban aquellos días, los días de los milagros de Dios, los tiempos de las grandes proezas, los tiempos de las grandes maravillas. Muchos sentían que no tendrían que haber nacido en este tiempo, sino años atrás, en los días de sus padres, en los días de sus ancestros, en los días en los cuales la historia podía cambiar su curso por la vida de un hombre o de una mujer que amaba a Dios. Porque ellos sentían como que los días presentes eran días que no tenían el sabor que tenían antes, no eran tan decisivos, no eran tan trascendentes. Entonces el Señor Jesús les habla y les dice, ¿saben qué? Ustedes anhelan los tiempos del ayer. Y dicen, si hubiésemos estado en aquellos días, no hubiésemos apedreado a los profetas, no les hubiésemos perseguido, no les hubiésemos metido en la cárcel. Mas ustedes mismos atestiguan con sus propias bocas que son descendientes de aquellos criminales y asesinos. Hay quienes anhelan el tiempo pasado porque creen que en el tiempo pasado ocurrieron grandes proezas. Sin embargo, los días que ellos vivían eran más gloriosos, mucho más gloriosos. Bienaventurado lo que ven vuestros ojos, dijo el Señor, porque de cierto patriarcas, profetas, hombres y mujeres desearon ver este día y no pudieron. Mas los que estaban en este día no podían entender el día que vivían, querían ver los días del pasado, los días de aquel momento en que Dios hablaba al pueblo, cuando la tierra se tragó a Datán y a Abirán y a todo su séquito, cuando la tierra tembló en el monte Sinaí, cuando Dios le habló a Abraham, cuando Dios ungió a un José. Ellos añoraban los tiempos del pasado. El Señor dijo, pero estos días son días de gloria. Ellos no podían entender esto. ¿Sabes que esto le pasa a muchos? Porque piensan que lo mejor ha pasado, que los días más gloriosos quedaron en el pasado, menospreciando los tiempos presentes. Y el tiempo presente es mejor que el tiempo que ha pasado, porque vas construyendo sobre una realidad espiritual. La Biblia dice que el vino añejo es mejor. Cuanto más añejo es mejor. 1 año puede marcar la diferencia. 5 años puede marcar la diferencia. Para algunos los hechos milagrosos de la Biblia son maravillosos y les gustaría haber visto cómo se levantaban los paralíticos, cómo se resucitaban los muertos. Y este pensamiento los ha llevado a quedar como embotados en su pensamiento, en su razonamiento. Han quedado como trabados en su avance espiritual. No pudieron crecer más. Dice la Escritura que aquellos que estaban en el tiempo del Señor decían, si nosotros hubiésemos vivido aquellos días, hubiese sido diferente toda la historia. El Señor dijo, no, porque hoy hay otra historia, y en esta historia ustedes no marcan la diferencia. Al Señor lo rechazaron. Recibían lo que le convenía, y los demás lo rechazaban. Cuando el Señor multiplicaba los panes y los peces, era de Dios. Cuando el Señor hablaba de un reino de justicia, era de Dios. Cuando el Señor hablaba de compartir con el pobre, con el hambriento, de dejar el adulterio, la fornicación, de dejar el pecado. Dice que algunas personas, cuando el Señor les comenzó a hablar duro, dice en la Biblia que se volvieron atrás. Le seguían al Señor, pero cuando escucharon que tenían que caminar rectamente, ya no les gustó nada.
y se volvieron atrás. El Señor los miró a los discípulos y les dijo: ustedes también quieren volverse para atrás. Ustedes también quieren irse a sus hogares, a su vida vieja, a su vida pasada. Dice la Escritura que Pedro se levantó inmediatamente y le dijo: Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solo en tu presencia encontramos paz, gozo y esperanza. ¡Aleluya! Digno Dios. Mas hubo quienes no pudieron valorar el tiempo que vivían. Mirando los días del pasado, dejaban de ver y no podían ver lo que tenían frente de sus ojos. Una gran bendición. Sabes que estos días son días maravillosos. Hay gente que nos pregunta y dicen: ¿cómo ustedes hacen? ¿Cómo se mueven? Cierto varón dijo: ¿sabes qué? Es como, yo era creyente, pero cuando llegué a este lugar, es como que otros creyentes andan a 20 kilómetros por hora y ustedes andan a 150 kilómetros por hora. Y los tiempos futuros de ustedes son a una semana y a un mes, a 2 meses. Los tiempos futuros de otros creyentes son a 10 años, a 20 años, a 15 años, algún día. Y él se sorprendía, decía: es como que tengo que ahora entrar en un ritmo nuevo, en un tiempo nuevo, porque estás viviendo en un tiempo de bendición. Ayer, mientras el hermano estaba orando la ofrenda, contaba el testimonio acerca de que una persona escuchando un mensaje mientras cocinaba, una persona que jamás había oído de Dios, comenzó a hablar en lenguas, en un idioma que ella no conocía, y se asustó. Empezó a ser llena del Espíritu Santo. Esos son los tiempos que estamos viviendo, tiempos de gloria, tiempos de bendición. Mas hay algunos que, como en la antigüedad, no pueden entender el tiempo que están viviendo. Y la bendición les pasa por encima, les pasa delante de ellos. Y ellos se quedan como mirando sin poder entender. Algunos incluso, pasada la vida del Señor, tras la muerte del Señor Jesús, mejor dicho, dice que algunos todavía seguían anhelando otro tiempo. Entonces el apóstol Pablo les escribe: quienes anhelaban otro tiempo eran hombres que sabían de la ley, sabían de la palabra de Dios, de la palabra que Dios había dado, sabían de las promesas, sabían del tiempo que había de venir. Sabían que Jesús era el Mesías, el enviado de Dios, pero sintieron que toda la película pasó y que ellos no pudieron verla. Entonces es como que sintieron que les tocó la peor parte, como aquel que llega tarde a la fiesta y el dueño de casa empieza a rejuntarle un poquito, dice: mira, acá quedó un poquito de pizza, y la agarra, empieza a limpiar el plato y la pizza media mordida ahí, y el otro siente como... Y pollo no hay, había pollo, pero llegaste tarde. Y torta, y esto es lo que quedó. Es como que le ha tocado las obras. Bueno, esto sentía parte de los creyentes de aquellos días. Y más que nada eran creyentes que sabían mucho de la Escritura. Cuanto más sabían, era como que más entendimiento tenían de lo que Dios había hecho antes. Y más ganas de vivir el pasado les daba. Más ganas de haber estado presentes en aquellos días. El apóstol Pablo les habla. Les dice el apóstol Pablo, entre tantas otras palabras que le escribe a los hebreos, les dice: ustedes ignoran y desconocen el tiempo presente. Ustedes menosprecian los días que están viviendo. Y para ustedes lo más glorioso quedó atrás. Y estos días son días como menores, inferiores en bendición, inferiores en calidad, en poder de Dios, en promesas, en tiempo profético. Cuando la Biblia habla de un tiempo de profecía o de un tiempo profético, son tiempos que han sido anunciados y que se han cumplido. Bueno, lo que estás viviendo hoy son tiempos y días proféticos. Y gloria a Dios, porque puedes ver con tus ojos lo que a nosotros Dios nos habló sin ver nada. Yo le creí a Dios antes de verte a ti, antes de ir por cada pueblo y ciudad y la gente dice: usted es el pastor que predica por la radio. Pastor, ¿sabe cuánto me ha bendecido? En cada pueblo, en cada ciudad donde voy. Yo jamás he publicado una foto mía. Y la gente dice: ¿cómo es ese pastor? Y un día estaba un hermano y le dice: a mí me hubiese gustado hablar con el pastor Cortés, y el pastor le dice: pero es el que vino hace rato en un vehículo, estuvo mirando el templo y se fue. Dice: ¿cómo no me dijiste que era él? Y luego incluso viajaron aquí hasta esta ciudad a escuchar palabra de Dios. Y cuando ellos estaban aquí, para ellos era un sueño cumplido. Pero para mí era un sueño cumplido el hecho de ver la obra de Dios expandirse de una forma milagrosa.
cuando apenas éramos 10 personas, 15, y Dios nos había hablado de grandes cosas. El apóstol Pablo les habla a los hebreos porque estaban padeciendo, habían caído como en un juego satánico, en un juego de error, de no poder valorar el tiempo presente y no poder entrar a su día de bendición. Dios tiene un plan contigo. Si lo hubiese tenido 50 años atrás, te hubiese hecho nacer 50 años atrás. Si lo hubiese tenido 500 años atrás, te hubiese hecho nacer 500 años atrás. Tu plan es para este día. Y hay una persona para cada etapa y para cada ciudad y para cada nación y para cada cultura. Tu plan es para este tiempo. Si Dios hubiese querido que acompañes a Josué y a Caleb a inspeccionar la tierra prometida, te hubiese hecho nacer en aquellos días. Mas tu llamamiento es hoy. Tu palabra es para hoy. Y tus promesas son para cumplimiento para estos días en los cuales tendrás su cumplimiento. El apóstol Pablo entonces decide escribirles. Recuerda que ellos conocían muy bien las Escrituras. Eran hebreos. Desde que nacían, ni bien tenían uso de razón, ellos aprendían a leer y a escribir con la Biblia, por así decirlo, con la Torá. Dice la Escritura así en el libro de Hebreos capítulo 12. Para ellos uno de los momentos más grandes fue cuando el pueblo recibió la ley, porque esa era la ley que ellos aprendían y leían, y esa era la ley que obedecían. El apóstol Pablo entonces les escribe a los hebreos diciendo, capítulo 12, verso 18, el libro de Hebreos, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor así: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía, que suba hasta los cielos de los cielos, alabanza y toda oración. ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso es Dios! Dice la Escritura entonces que cuando el apóstol Pablo le habla a los hebreos, le dice: ¿saben qué? Ustedes recuerdan esa epopeya y ese momento glorioso cuando la figura de Moisés subiendo al monte con sus tablas en esperanza, Moisés extraviado y perdido en el monte por 40 días, el pueblo en incertidumbre, algunos comiéndose las uñas, como dirían: ¿qué habrá pasado con él? Es nuestro líder. ¿No se habrá muerto ahí de sed? ¿No se habrá muerto a causa del calor o alguna bestia que lo devoró? En aquellos días abundaban los animales salvajes. Las bestias representaban un peligro para cualquier hombre. Cuando la Biblia leas acerca de que Dios dice que Él no quería echar a los pueblos completamente porque la tierra se iba a llenar de bestias, ahí te da una idea de la magnitud y de la importancia que tenían los animales salvajes para la ocupación de la tierra. Por eso Dios dijo: no los voy a sacar antes al pueblo. Cuando ustedes entren, los adversarios se irán, para que la tierra no quede desolada y para que los chacales y los leones no representen un peligro para ustedes. Si no, Dios los iba a librar de un enemigo y van a tener que pelear con otro enemigo. Pero sin embargo el apóstol Pablo les escribe y les dice: ¿saben qué? Ellos se acercaron a un monte. Dice: pero no os habéis acercado al monte que ardía, que se podía palpar y que ardía en fuego, en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Él les dijo: ustedes ya no viven ese tiempo. Y los que vivieron aquel tiempo, dice que se acercaron al monte Sinaí. Y en el monte, de la cima del monte, salían truenos y relámpagos. Se escuchaban truenos, salían relámpagos. La tierra comenzaba a ser sacudida como a temblar. Dice la Escritura que la gente empezó a correr despavorida. Se empezó a escuchar un ruido como de bocinas, como de miles y millares de trompetas que sonaban, al punto tal que la gente no podía soportar más y se iban.
Dice que Moisés entonces puso límites para que ningún animal y ningún hombre pasase a aquel lugar. El pueblo no quería pasar, el pueblo se fue, huyó despavorido. Le dijeron a Moisés, ve tú y habla con Dios, y lo que te diga Dios, eso haremos. Ellos simplemente miraron de lejos los acontecimientos. Se acercaron al monte que se podía palpar. Sus cuerpos no pudieron resistir el sonido de la trompeta, aquel gran acontecimiento. Y se fueron. Dice la Escritura más. Al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés mismo no entendía la gloria de Dios, la presencia de Dios. Sin embargo, el único que subió a la cima del monte fue Moisés. Los demás quedaron muy lejos, espantados no solamente por el sonido, sino espantados por la palabra. Porque Dios le dijo, aquel que tenga un mal pensamiento, ya pecó. Aquel que mira a la mujer de su prójimo para codiciarla, ya pecó. Y si alguna persona fuera sorprendida en adulterio, será muerta. Y así, la ley de Dios era muy dura, muy estricta. Dice que el pueblo no soportaba la palabra de Dios. El pueblo anhelaba un tiempo distinto. El tiempo de aquellos días. Los días de los grandes hechos de Dios. Pero estaban despreciando el momento que vivían hoy. Un momento de gran bendición. Un momento de grandes maravillas. Algunas personas piensan que a lo largo de toda la historia se sanaban enfermos todos los días. Cuando empiezas a leer el Antiguo Testamento, leerás capítulos completos. Vida de reyes, que se relata toda la vida de 30 o 40 años de un reino, que no se cuenta ni un milagro siquiera. Ni siquiera un milagro. Ni pequeño. Algunos dicen, pastor, yo me sané pero me dolía la rodilla. ¿Eso es un milagro, pastor? La Biblia quedó escrito en la Escritura, en la Biblia, acerca de la fiebre que se fue de la suegra de Pedro. Para algunos dirán, pero pastor, eso es pequeño. Para mí un milagro es el cáncer, es que uno estaba ahí consumido, ya esquelético, y Dios lo levanta. O un paralítico, eso es un milagro, pastor. La Biblia cuenta acerca de endemoniados. Yo te animo a que mires todos los endemoniados y los cuentes. Leas el Nuevo Testamento. El libro de Mateo, de Juan, de Marcos. Y cuentes cuántos endemoniados relata la Biblia que se encontraron con Jesús o que fueron liberados a través de la mano del Señor. Luego cuentes y le preguntes a todos los que están aquí en la iglesia, ¿cuántos endemoniados han visto desde que esta iglesia ha sido fundada? ¿Cuántos? ¿Y de qué problemas padecían? Epilepsias, enfermedades psicológicas, enfermedades totalmente incurables, que para la ciencia no hay forma, no hay solución. Personas bajo pactos de brujerías, de hechicerías, personas bajo la influencia de una psicosis de locura, personas que veían salir sangre de las paredes, personas que hablaban con los animales, personas que fueron bautizadas con sangre de animales, personas que andaban haciendo trabajos en los cementerios. ¿Sabes cuántos casos podemos contar? En cada predicación vas a escuchar testimonios de milagros de Dios a lo largo de todos estos años. En más de 1500 predicaciones. Tan solo de mi parte. Imagínate los otros predicadores más, quienes me acompañan en esta tarea. También tienen parte de sus testimonios. Pero ellos miraban al pasado, no podían mirar su propia realidad, que era una realidad de más bendición. Ellos dijeron, bueno, pero aquel monte ardía, y el trueno, y los relámpagos, y la bocina, y el humo que salía del monte, y la tierra que era sacudida, habrá sido una imagen maravillosa. Pero el apóstol Pablo les dice, miren, era tan terrible que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que ustedes se han acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios, del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos,
A Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ustedes se han acercado ahora a un lugar más maravilloso que el de Moisés. Moisés, en su vida, habló con Dios en el monte Sinaí. Pero Dios ha dispuesto para estos tiempos un monte de Sinaí espiritual, al cual cualquier hombre o mujer con deseo de encontrarse con Dios puede subir. Dice que Moisés le dijo a los demás: ustedes no suban porque no están preparados. ¿Sabes por qué no estaban preparados? Porque no tenían fe, porque no creían, porque sus obras eran malas. No podían pasar. No soportaban la voz de Dios. Así al incrédulo, cuando le hablas de Dios, dice: vos estás loco. Pero cuando alguien acepta a Cristo, simplemente por el hecho de aceptar a Cristo, se le da el acceso a la entrada libre. Tan solo así, es tan fácil. Solo aceptar a Cristo. No solamente subes al monte de Sión, ya no es el monte de Sinaí. El monte Sinaí quedará deshecho para siempre. En el monte Sinaí fueron pocos los acontecimientos que ocurrieron, mas en el monte de Sión, día a día, lo suben miles y millones de seres humanos, quienes han sido lavados por la sangre preciosa de Jesucristo. Así se encuentran con Dios, así dejan todas sus cargas, así obtienen fuerza, refugio, esperanza y milagros en el nombre del Señor. ¡Aleluya! El apóstol Pablo les dijo: ustedes tienen ahora el monte de Sión. Ya no tienen más el monte Sinaí. El monte Sinaí fue algo maravilloso, pero más maravilloso es lo que tienen ustedes, le dijo él. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Le sigue diciendo: Jerusalén la celestial, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Ahí se han acercado, a un lugar más maravilloso, le dijo él. Ustedes que anhelan el pasado, ustedes que miran para atrás. ¿Sabes qué? El lugar donde Dios estaba, en el monte Sinaí, había sido impactado o había sido, mejor dicho, como impregnado por la gloria de Dios. A tal punto que dice la Escritura que cuando Moisés baja del monte, la gente, después de 40 días, dice que la gente lo mira raro. Aarón, su propio hermano, le dice: hermano, ¿qué te pasó en la cara? No lo podía ver. Dice que su rostro resplandecía y brillaba. Pero era un brillo tal que ellos no podían soportar, al punto que Moisés tuvo que ponerse un velo. Y cuando Moisés iba a hablar con Dios, se quitaba el velo. Cuando Moisés salía a hablar con la congregación, se ponía el velo. Moisés había sido impregnado por la bendición de Dios. Algunos dirán: pastor, ¿cómo es eso? El solo hecho de estar escuchando este mensaje, no te das cuenta. Pero esta es un área contaminada. Esta es un área contaminada de bendición de Dios. Es un área de fe. Hay personas que dicen: pastor, yo estaba escuchándolo a usted y yo soy pastor, pero a veces no me viene la palabra. Y cuando lo escucho a usted se me vienen como 2 prédicas, como 3 prédicas. La fe toca tu corazón. El Espíritu de Dios toca tu corazón. Porque es un área de bendición. Para algunos dirán: pastor, esa no me la creo. Bueno, en Chernobyl hace algunos años explotó una planta nuclear rusa. Hasta el día de hoy nadie puede acercarse a aquel lugar. Los que se acercan tienen que acercarse con trajes especiales y medir la radioactividad que quedó en el suelo, en los árboles, en las paredes, en los edificios. La gente tuvo que huir de los alrededores. Ha quedado una radioactividad que es terriblemente nociva para el hombre, para la salud del hombre, incluso para las personas que van a dar a luz. Pueden nacer niños con malformaciones o con enfermedades congénitas. El área ha quedado contaminada, totalmente contaminada. Y algunos dirán: ¿cómo puede ser eso? La radioactividad ha quedado en todas partes. Hace algunos años hubo un ataque con Anthrax en la Casa Blanca y tuvieron que evacuar a toda la gente de la Casa Blanca y empezar a chequear rincón por rincón si el área aún estaba contaminada. El Anthrax estaba hecho en un polvo tan pero tan fino que tan solamente un poco de él podía quedar estacionado en algún mueble, en algún rincón de una habitación o de una oficina. Y tal vez a la simple brisa que produce una persona al pasar, puede levantarse ese polvo y ser inhalado, con resultado terrible para la salud del hombre. Personas que han abierto una carta contaminada con Anthrax han muerto. Un área contaminada.
El monte Sinaí era un área contaminada, pero contaminada para bien, para bendición de Dios. Alguno dirá, pastor, hay cosas que usted habla muy complejo, pero no es complejo. Aún los científicos dicen que si nuestro suelo, o mejor dicho, nuestro mundo tuviese una temperatura más estable, tendrías mejor salud, podrías vivir algunos años más, tendrías menos arrugas. Tus huesos sufrirían menos de artritis, de artrosis, de dolor de huesos. Si la humedad fuese la correcta, si la temperatura fuese la correcta, tu salud sufriría menos, podrías vivir más. Al punto tal que personas han creído en esto, que duermen en burbujas de oxígeno, porque el aire está contaminado y ellos dicen, no solamente el aire, sino que mi piel, la contaminación me llega a mi piel y acelera el proceso de envejecimiento, entonces duermen en burbujas de oxígeno, para poder retrasar un poco el envejecimiento. Los cambios de temperatura también son nocivos para el hombre. A personas que están enfermas de los riñones les dice, cierto varón me decía ya en su lecho de muerte, si yo hubiese sabido que estaba enfermo de los riñones, pastor, me decía, yo nunca hubiese ido a trabajar en una planta de petróleo con 30 grados bajo cero, de sensación térmica, 25 grados bajo cero. Pero fue mi muerte. Estaba agonizando y efectivamente a los 2 días esta persona murió. Si alguien me hubiese dicho que el frío era un veneno para mí, el frío lo mató. Esta persona con su deficiencia en los riñones, en un clima distinto, podría haber vivido tal vez 50 años más. Pero exponiéndose a 25 grados bajo cero de temperatura, los riñones sufrieron terriblemente, colapsaron. Y si el clima de este planeta puede influenciar tu salud, el proceso de envejecimiento, cuando una persona está enferma de los pulmones, le dicen, tienes que tratar de poner una ollita, y alguno dirá, esa la entiendo, pastor, esa yo la hice. Tienes que tratar de poner una ollita de agua en un calentador o algo para que haya humedad en la casa, para que se afloje un poco la infección que hay en los pulmones y se vayan limpiando, para que no tengas esa tos seca. Y el médico le recomienda, le dice, ¿qué tipo de calefacción tienes en tu casa? Bueno, trata de poner un poco más de humedad. Hay personas que me decían, pastor, yo tengo que irme de este lugar porque soy asmático y a mí me hace terriblemente mal este clima. Y decía, ¿cómo es el clima por su ciudad? Yo le digo, es terriblemente frío, pero un frío seco, que los asmáticos no sufren tanto. Imagínate, un simple cambio de clima, ¿cómo puede darle un poco más de confort a la vida de esta persona que sufre de asma? ¿Cuánto más la bendición de Dios? ¿Cuánto más la gloria de Dios? ¿Cuánto más el poder de Dios? Quienes están bajo la palabra, escuchando este mensaje en esta hora, la fe está naciendo en sus vidas. Es como un área contaminada. Tú has entrado hacia este camino de la fe, pues este mensaje está haciendo nacer fe. Raíces de fe van a crecer en tu corazón. Tras esta palabra, algunos van a tomar decisiones sabias para encaminar sus vidas para bien. Otros van a tomar decisiones para dejar los vicios, para dejar el alcohol, sabiendo que van camino a una vida de destrucción. Otros van a tener sueños tremendos y terribles. Personas que me decían, pastor, yo lo único que hice es escuchar las prédicas y escuchaba y empecé a tener sueños y Dios me empezó a hablar. Porque estás en un lugar de bendición. Pues el lugar que se acercó el pueblo en aquellos días era un monte que se podía tocar, se podía palpar, se podía tocar. Pero dice que ellos no pudieron llegar hasta la cima, porque les era prohibido. Dios dijo, todo lo que no sea santo, si pasa los límites, va a morir indefectiblemente o será traspasado con dardo, sea hombre o sea bestia, lo que sea. Entonces dice que la gente tuvo miedo y le dijo, Moisés, anda vos nomás. No se animaron los demás. Así como cuando se toma una santa cena en la iglesia y el que toma una santa cena sabe que si está en pecado pagará las consecuencias de burlarse ante Dios. Entonces hay hermanos que no toman la santa cena, son sabios, no pueden entrar. No te has acercado al monte que se podía palpar, sino te has acercado al monte de Sión, un monte espiritual que Dios ha levantado en estos días, en donde cualquier hombre o mujer que tenga a Cristo en su corazón puede subir hasta encontrarse con Dios. Y en el proceso recibirás milagros tremendos. Cierta esposa de un varón de Dios me decía, yo sufro tanto de migrañas, porque a veces cuando nos juntábamos a hablar, mientras charlábamos algo, esta mujer empezaba con una cara de sufrimiento que parecía que le ponían espinas en el cerebro
y se agarraba la cabeza y se ponía nerviosa, y nosotros la mirábamos al principio sin saber qué le ocurría. Entonces después ella misma por esa actitud se vio como forzada a contarnos cuál era su padecimiento. Sufría migrañas, eran tan terribles que tenía que consumir medicina constantemente, medicamentos para poder aliviar un poco el dolor. Jesús se retaba. El monte Sinaí ya no está más. Si bien aún existe en estos días, pero no como un símbolo de lo que era antes. La gente hoy no va al monte Sinaí para encontrarse con Dios. En un momento dice la Escritura que el Señor se detuvo en Samaria, le dijo a una mujer, dame de beber. Y entre que estuvieron charlando, el Señor le habla de la fe, le habla de la esperanza, y esta mujer le dice, yo escuché algo de Dios, pero a mí me dijeron que hay que irse a Jerusalén para buscar a Dios. Y mis padres me dicen que yo lo puedo buscar aquí también. Y le dice al Señor, ¿a dónde hay que buscar al Señor? El Señor la mira y le dice, mira mujer, he aquí, la hora viene, y la hora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No en aquel monte ni en el otro monte, sino en el espíritu, en un monte de Sión espiritual. Cierras tus ojos y sientes que tienes que ir a la presencia de Dios. Hay obstáculos, hay piedras. ¿Sabes cuáles son las piedras? Moisés tuvo que toparse con piedras, tal vez con algunos acantilados, golpearse las piernas, lastimarse las manos para llegar a la cima. ¿Cuáles son las piedras que enfrenta el creyente cuando quieres orar a Dios y sientes que tus pensamientos y tu mente divaga tu mente para un lugar y para otro? Piensa saber qué vas a hacer mañana, qué te vas a comprar, qué tienes que resolver, qué problema estás enfrentando, qué es lo que va a hacer tu enemigo para destruirte, cómo vas a poder pagar las deudas que tienes. Esos son tus obstáculos. Los niños, las madres que andan con los nenes, quieren cerrar los ojos y andan corriendo a los hijos, quédate aquí, que lo andan mechoneando, y luego dicen, sí Señor, te alabo. Y encuentran obstáculos y se rompen las manos, se rompen las rodillas, pero quieren seguir subiendo a la presencia de Dios. Quieren seguir andando y creciendo en la presencia de Dios. El Señor le dijo a esta mujer, he aquí la hora viene y la hora es, en los que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu. Que suban al monte espiritual cada día. Aleluya y aleluya. Cuando uno cuenta de testimonios, tal vez uno lo mira desde su punto de vista, desde la salud. Pero aquella persona que sufre migrañas, aquella persona que está sufriendo hoy algún tipo de enfermedad en sus huesos, sabe lo difícil que es sobrellevar cada día esa carga. Nosotros vimos eventualmente un par de veces a este matrimonio y luego no lo vimos más. Esta mujer seguía, hasta lo último que supimos, seguía consumiendo medicamento y medicina para poder apaciguar los dolores terribles que tenía en su cabeza, las migrañas terribles. Los médicos no encontraban respuesta alguna, le decían, bueno, tienes migraña. Hasta que en la iglesia hubo una mujer que también sufría de migraña. Nosotros fuimos a aquella casa y estuvimos de paso un par de veces. Pero cuando nos juntamos aquí, hicimos reunión aquí. Predicamos la palabra de Dios, oramos, adoramos y subimos al monte de Sión. Y cuando subes al monte de Sión, en el monte de Sión te encuentras con Dios. Y en la presencia de Dios lo imposible se hace posible. Pues esta mujer sufría de migraña y le pidió a Dios y oró a Dios. Cuando el pastor dijo, vamos a orar, cuando dijimos, vamos a orar, cuando les dije, vamos a pasar al frente, pasó esta mujer en fe, luchando con su incredulidad, luchando con tal vez el pensamiento de decir, pero si Dios te quiere sanar, te va a sanar en tu casa, te va a sanar en cualquier parte, porque Dios está en todas partes, claro. Pero tiene que haber una actitud de fe, de trepar el monte, de andar, de esforzarse, de llegar a la cima. Esta mujer pasó aquí al frente en esperanza contra esperanza. Oramos a Dios. Luego de que oramos a Dios, Dios desató el poder y desató el milagro. El milagro ocurrió. Esta mujer luego decía, ya no tengo más migrañas, ya no tomo más medicamentos. Dios me ha libertado, Dios me ha sanado. Aleluya. El apóstol Pablo les dijo, ustedes no se han acercado al monte de Sinaí, al monte que se podía palpar. Ustedes no tuvieron el privilegio de estar en ese monte.
pero ustedes tienen un privilegio mayor. Les dice el apóstol Pablo, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la congregación, a la compañía de muchos millares de ángeles. Los hebreos, cuando leían esta carta, decían, pero, o sea que nosotros tenemos mayor privilegio que aquellos que simplemente vieron el monte Sinaí. O sea que nosotros estamos en un lugar más maravilloso. En un lugar más maravilloso y en un tiempo de más gloria. Y no lo sabes. Y no lo valoras. Cuando pasen los años, la gente hablará y dirá, hubo en aquellos días una congregación y una iglesia donde los enfermos se sanaban a diario. Cada fin de semana un testimonio nuevo. Que cáncer, que sida, que leucemia. Y Dios obraba. Y los cautivos eran libertados. Yo le contaba a cierto varón que personas que iban a mi casa a orar, agarraban el picaporte y quedaban como electrocutadas, paralizadas y caían al piso endemoniados. Y me miraban como diciendo, pastor, eso es verdad. Es verdad. Quienes estuvieron conmigo pueden dar testimonio de esto. Agarraban el picaporte y quedaban electrocutados ahí, gritando. El diablo no podía entrar. Esos son los milagros que está haciendo el Señor en estos días. Este es el monte al cual te estás acercando hoy. A un monte espiritual, a una bendición mayor que la de otro tiempo. Un privilegio aún más grande. Bendiciones mayores. El apóstol Pablo le sigue diciendo, dice la Escritura así, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí te estás acercando, a un lugar maravilloso. Pero no termina allí. Le sigue diciendo más. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Al poder de la sangre de Cristo. Dice la Escritura que el Señor vio que Caín había matado a su hermano. Y le dijo a su hermano, ¿dónde está tu hermano, Abel? Caín le dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Le dijo Dios. La sangre de un inocente derramada había llegado a la presencia de Dios. ¿Cuánto más la sangre de Cristo que fue derramada por toda la humanidad? Cuando alguien invoca la sangre de Cristo, se mueve la gloria de Dios, se mueven ángeles, se mueve el Espíritu de Dios. Dile a un brujo que invoque la sangre de Cristo. No va a terminar de decir sangre de Cristo y va a empezar a tiritar las mandíbulas. Cierta persona decía, bueno, ya estoy libre, decía, me voy, estoy bien. Ya está, gracias, decía, gracias. Y lo mirábamos. ¿Estás bien? Sí. No, estoy bien, qué bueno, gracias, me siento mejor. Bueno, le decíamos, si te sentís mejor, vamos a dar gracias a Dios por lo que hizo. Bueno, mira, el demonio vivo, es muy vivo Satanás. Porque, como dice el dicho, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. El diablo no es que sea inteligente, sino que tiene toda la experiencia. Algunos dicen, mi mamá, ¿qué me va a enseñar a mí mi mamá si mi mamá no hizo ni la primaria? Pero tiene toda la experiencia. ¿Puede una persona que no tiene ningún tipo de preparación o estudios darte clases y cátedras acerca de la vida? Porque tiene toda la experiencia. Porque vio jovencitas como vos que querían llevarse el mundo por delante con 15 años y luego terminaron con 3 hijos. Solteras. Jovencitos que salieron a la calle pensando que se iban a llevar a todo el mundo por delante y luego terminaron apuñalados. Y no es porque ellos tengan mayor estudio o ser más inteligentes, sino porque tienen más experiencia. Bueno, Satanás no es que sea tan inteligente, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, y Satanás no tuvo temor a Dios y se rebeló en los cielos. Satanás tiene toda la experiencia del mundo, pues él no tiene edad ni tiempo, él no muere. Nosotros pasamos, nuestra generación pasa, y con los pecados que intentó hacer caer a otros, trata de hacer caer a los que vienen. Con las debilidades que pudo encontrarles a otros, trata de encontrártelas a ti también. No porque sea astuto, sino porque tiene experiencia. Cuando a esta persona le dijimos, bueno, vamos, está bien, si estás bien, te vas a ir a tu casa, sí, ya estoy bien, gracias, me siento mejor, respiraba, todo bien. Vamos a dar gracias a Dios. Bueno, sí, decía, Señor,
en este momento, te doy gracias. Y el demonio repetía todo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, decía. Y nosotros escuchamos. En el nombre de Jesús. Nombre de Jesús, decía. En el nombre de Jesús. Y la persona decía, en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo, y se empezaba a manifestar, ¡guau!, a gritar. Se hacía el vivo Satanás. La sangre de Cristo habla mejor que la de Abel. Tiene más poder, tiene más autoridad. La sangre de Cristo es a la que le temen los brujos, los hechiceros, el mismo Satanás. Porque significó tu salvación, tu entrada. Tú no podías entrar al monte, porque no eres santo. No tienes entrada. Se delimitó el monte y el que traspasaba el monte se le quitaba la vida. Así de fácil. Y tú no tienes entrada para acceder al monte. Pero Cristo al morir, dice la Escritura, que cuando Cristo muere hay algunas señales. Y algunas de las señales es que la tierra dice que es sacudida, que ocurre un terremoto en las tierras bíblicas. En Jerusalén, un gran terremoto. Dice la Escritura que la tierra se oscurece desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Tinieblas terribles. Dice que la gente empezó a llorar y a gritar. Dice la Escritura que las piedras empezaron a partirse. Se empezó a sentir el ruido de las piedras que se partían. Dice la Escritura que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo era un lugar que impedía el acceso a cualquier persona al lugar santísimo. Solamente entraba el sacerdote una vez al año nada más, para hablar con Dios, para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo, de toda la nación. Y la gente no tenía acceso a aquel lugar. Allí se encontraba el arca del pacto. En el arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció, el maná. Allí, en el arca del pacto, estaba las tablas de la ley. Pero cuando Cristo muere, ya el velo se rompe, ya no hace falta más velo. No se rompe de abajo para arriba, porque eso sería rotura de hombre. El velo era un velo muy pesado, muy alto. Se rompió de arriba para abajo. Es una rotura de Dios, del que está más alto. Centurión, que era un soldado, un hombre a cargo de muchos soldados, exclamó diciendo, realmente este era el Hijo de Dios. Y la gente comenzó a llorar y a golpearse el pecho y a tirarse tierra en la cabeza y a entrar a la ciudad, aterrorizados. Pues no teníamos entrada. No podíamos subir al monte Sinaí. El Señor dijo, ya al monte de Sinaí, olvídate del monte Sinaí. Señor, pero el momento glorioso, hay otro monte ahora más glorioso y más maravilloso, que es el monte de Sión. Es un monte espiritual que debes entrar y debes acceder a él por medio de la sangre de Cristo. Vives una vida mala, de pecado, de error, pues el Señor te perdonará. El Señor te dará lo que necesitas. Necesitas un milagro, pues Él te lo dará. No importa dónde estés. Si esta mujer llegó aquí a la iglesia preocupada por su pariente, su hermano había sufrido un ataque de algunos delincuentes, él era taxista, lo golpearon tan mal al punto tal que estuvo en coma un mes. El médico le dijo, mirá, le dijeron a los familiares, si es que sale, olvídense que va a manejar, va a quedar con grandes secuelas. Esta mujer que sabía que de él dependía el sustento de su familia, el futuro de él iba a quedar como un vegetal o postrado. ¿Qué iba a hacer? Esta mujer vino a la iglesia y pidió oración. Pidió para que en el nombre del Señor ocurra un milagro. Creyó que los milagros siguen ocurriendo hoy. Que estos días que vivimos son días gloriosos. Y así como esta mujer creyó, oramos a Dios, rogamos al Señor. Este varón no solamente salió del coma después de un mes, sino que no le quedó ninguna secuela y actualmente sigue manejando su taxi y puede dar testimonio de que hay Dios en los cielos y que hay poder en la sangre de Cristo. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! El apóstol Pablo les dijo, no se olviden que ustedes no se están acercando al monte de Sinaí, al monte que se puede tocar. Ese monte es maravilloso, fue maravilloso, pero este monte de hoy es más glorioso todavía. Porque le dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez justo, el juez de todos,
a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, que da mejor testimonio, que tiene más poder que la de Abel. Tus días son días gloriosos. El hecho de estar en este lugar, vas a salir contaminado de la bendición de Dios. Así como lo malo puede contaminarte a ti. Algunas personas dicen, es que pastor, yo estuve mirando películas malas y ahora no me puedo sacar eso de la mente. Estás escuchando palabra de Dios y no te podrás sacar tampoco esto de la mente. Anoche hablaba con cierto varón, me decía, mira pastor, yo andaba en los lugares más terribles cuando me alejé de Dios, en los bailes, en todo lo malo, anduvo en todo lo malo, en la droga, en la noche. Pero dice, pero a veces yo pensaba, en el momento en que Dios me habló, y se largaba a llorar. Yo decía, estoy tan mal, no le encuentro sentido a la vida. Pero había sido contaminado, ya estaba contaminado su corazón, pero contaminado para bien. Había una semilla que estaba ahí peleando, que se resistía a morir. Los años pasaron, aun cuando él anduvo en todo lo malo, envuelto en el pecado, la palabra de Dios había quedado sembrada. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dice la Escritura. Si tomase las alas del alba y me fuese a lo más lejos del horizonte, he aquí, tú allí estás. Si descendiese a las profundidades del Seol y les dijera a las tinieblas que las tinieblas me encubrirán de ti, no, he aquí, allí tú estás, tu mano me tomará. ¿A dónde estás hoy? Puedes estar en el lugar más terrible, viviendo el pecado más terrible y más vergonzoso, pero esta palabra ha llegado a tus oídos donde tú estás, porque has sido tocado por la voz de Dios, has sido contaminado por la bendición de Dios. Tu corazón ha sido marcado por la palabra de Dios, donde quiera que estés. Este varón dijo, y en un momento cuando yo ya no pude más, me acordé. Y las veces antes que lloraba y lloraba, añorando el tiempo en que Dios me había hablado, esta oportunidad dije, ahora voy a ir y definitivamente voy a buscar a Dios. Y este varón tomó la decisión y Dios lo restauró. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Vuélvete a mí!, dice el Señor, porque yo te redimí. ¡Santo Dios! Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. La bendición de Dios, la que vives hoy, es más grande que el monte de Sinaí. El monte de Sinaí marcó un hito para el pueblo judío. Mas el monte de Sión es el lugar maravilloso de Dios, que cualquier persona puede acceder y entrar en fe, en esperanza. No importa cuánto te haya tocado sufrir, no importa cuánto sea el dolor que te ha tocado soportar. Cierto varón pensaba que tras el accidente que él tuvo un accidente en motocicleta, su cuerpo quedó deshecho, destrozado, que ya sus días se habían acabado. 1 mes y medio en terapia intensiva, en coma. Estuvo 1 mes y medio en coma. Los médicos, expectativas de vida, ninguna. Paralítico, con terribles secuelas, tal vez hasta un ciego. Tiene platino en la cabeza, titanio tiene en la cabeza y platino tiene en las piernas. Su pierna se quebró en 3 pedazos. Quedó deshecho. Mas llegó la palabra de Dios. Y cuando llega la palabra de Dios, lo imposible se hace posible. Este varón pensaba que ya sus días se habían terminado. Pero Dios le dijo, ven al monte, ven a mi presencia. En la presencia de Dios tu vida va a cambiar. El rostro de Moisés cambió, pero cambió para bien. Tu vida va a cambiar. Este varón se acercó en fe, se acercó en esperanza. Luego estuvo parado aquí donde yo estoy parado en este momento, contando y diciéndome, me dijeron que no iba a volver a caminar, estoy caminando. Me dijeron que no iba a poder volver a hacer fuerza, estoy trabajando. Me dijeron que no iba a poder volver a correr ni a saltar, estoy corriendo y estoy saltando para la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Te dijeron que no ibas a volver a sonreír y estás riéndote de tu adversario y de tu necesidad hoy. ¡Aleluya! Tal vez tus parientes, tal vez la situación te dijo y te abofeteó diciéndote, vas a ser un amargado, vas a caer en pozos depresivos, la vida se te ha acabado, no hay más por qué luchar. Y hoy la vida ha vuelto a tu vida, porque estás subiendo a la presencia de Dios. Tan poderoso era aquel monte de Sinaí. El apóstol Pablo le dijo, no,
más poderoso es este monte, el monte espiritual. Porque aquí hay millares de ángeles que te acompañan. Aquí están los espíritus de los justos, hechos perfectos, de los hombres que tuvieron fe, tuvieron falencias, eran seres humanos, pero Dios los perfeccionó. A Dios le agradó perfeccionarlos, hacerlos perfectos. Se han acercado a la ciudad celestial de Dios, a la habitación de Dios. Por eso cuando entras a este lugar, tu vida empieza a ser cautivada por Dios. Cierta persona dijo, yo tenía tanto miedo de venir, pero en un momento cuando entré, sentí que estaba en otro lugar. Estabas en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, dice la Escritura, hay plenitud de gozo. Tus problemas quedan pequeños. A medida que vas subiendo al monte, ves las ciudades, ves los arbolitos cada vez más chiquititos. Y sigues subiendo al monte y ves la tierra cada vez más chiquitita. El monte de Dios es mucho más alto que el monte Everest. Todas las dificultades de esta vida las ves cada vez más pequeñas en comparación a las promesas venideras, a la gloria de Dios. ¿Sabes que esto le dio fuerzas a hombres que enfrentaban la muerte diciendo, yo sé que me voy a morir, pero no tengo miedo? Para algunos la muerte era el gigante a vencer. A la gente le decías muerte y temblaban. Luego dice la Escritura, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, los creyentes no te tienen más miedo. Los creyentes han vencido a la muerte, lo que ningún hombre jamás pudo vencer. Algunos dirían, pastor, pero Jesús venció la muerte, ¿cierto? Jesús y los creyentes. Yo escuché eso no de Jesús, no. El otro acontecimiento que ocurrió tras la muerte de Cristo, el terremoto, las piedras se partieron, centuriones clamando, diciéndole al Hijo de Dios, el velo del templo se rasgó, la tierra que se oscurece, la gente que se golpea el pecho, y dice que tras la muerte y tras la resurrección del Señor, los cuerpos de muchos se levantan de las tumbas. Imagínate el pariente ir a dejar una ofrenda a la tumba y ve la tumba abierta. Y dice que se le aparecen a los parientes y se van a la gloria de Dios, como un ejemplo de lo que iba a ocurrir. Los creyentes vencen la muerte, no le temen a la muerte. Y a medida que subes y subes el monte, todas las cosas se hacen muy pequeñas, insignificantes. Algunos decían, pastor, y yo que me hacía problemas porque tenía una deuda. Pero al estar en la presencia de Dios me olvidé de todo, pastor. Me olvidé de los dolores, me olvidé de los achaques, me olvidé de todo. Entrando en la presencia de Dios, tus cargas desaparecen. Si alguien hoy quiere aceptar a Cristo, es el primer paso. Este monte, al igual que el monte Sinaí, está cercado y nadie puede acceder a él. Tienes que entrar libre de pecado. No podrás entrar por tu propia fuerza. Necesitas la sangre de Cristo. Esa es la que pagó tu pecado. Es como el cheque en blanco. Porque el Señor dijo, no solamente ruego por estos, le dijo al Señor, sino ruego por los que van a creer en mi nombre, por la palabra de ellos. El Señor no solo murió por aquellos, sino murió por los que luego íbamos a creer en el mensaje de la fe. Porque quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean la gloria que tú me has dado, Señor. La gloria que tuve de antes de la fundación del mundo. Y ahí nació la esperanza. Los creyentes ya no tuvieron más miedo. Los creyentes obtuvieron felicidad y gozo en medio de las pruebas más terribles. En medio de las pruebas más terribles. Si alguien hoy quiere aceptar a Cristo, este es el primer paso. Si alguien hoy quiere decirle, Señor, quiero que entres en mi corazón, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, donde quiera que estés, y que repitas esta oración después de mí, que dice, Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón, como mi único Dios, y Salvador de mi vida. Sé que moriste por mí, y que tu muerte me trajo perdón de pecados. Te recibo como mi Dios y mi Salvador. Quiero que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Y le damos un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios
y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www